Shalom, shalom para todos y bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico. Yo soy Mari del Negro Irure y esta noche vamos a ver otra enseñanza que el Señor nos tiene. Pero antes y como siempre, vamos a orar para dedicarle esto al Señor. Bendito eres tú, eterno Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. A ti te exaltamos, a ti, Señor, te agradecemos por tus múltiples misericordias. Te damos las gracias por esta oportunidad de haber llegado hasta aquí y que podamos compartir tu Torá, podamos compartir tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, Señor, con tu pueblo, Padre. Señor, te pido que tú levantes nuestro entendimiento, de que tú nos ayudes, Señor, a abrir nuestra mente, nuestro corazón. Instrúyenos, Señor, edúcanos para poder entender mejor tu corazón, Padre, y caminar de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Yeshua. Amén y amén. Bueno, bienvenidos para todos. Esta noche vamos a ver la llamada y famosa tefilá, que significa inmersión, mal llamado bautismo, pero esta es una inmersión en agua. Así que esta noche nuevamente, por favor, tome lápiz y papel, porque ayuda a anotar conceptos importantes. Así que tefilá, ¿verdad? Es inmersión en agua, pero eso, la tefilá pertenece, a veces voy a nombrar bautismo porque sé que algunos están más familiarizados por bautismo, pero realmente es tefilá. La tefilá pertenece a un ritual de transición que el Eterno usa para ayudarnos en forma legal a un cambio de estatus, ¿ok? Que muchos saben o conocen como nombre nuevo, nuevo hombre o nacer de nuevo, a cambio de amo, o sea, de nuestro dueño, y estar en convenio con el Eterno. También utilizado para juicio y también ayuda a pasar de un estado de impureza a un estado de pureza. Así que tome nota, hágale un screenshot, porque es importante entender que esto es una manera legal. No es porque yo lo hago porque lo quiero hacer o porque, bueno, como la Iglesia Católica lo inventó. En verdad, no fue la Iglesia Católica para empezar, está en la palabra. O sea que esto es una cuestión de el Eterno. Entonces, nuevamente, es un cambio de estatus, ¿ok? De pasar de viejo hombre al nuevo hombre, de nacer de nuevo. 2, de cambiar de amo y estar en convenio con el Eterno. 3, es un elemento utilizado para juicio. Y 4, de pasar de un estado de impureza a un estado de pureza. Ok, vamos con el primero, ¿sí? Y fíjense qué cosas tan interesantes. Para nosotros nacer de nuevo ya lo habíamos escuchado varias veces, pero en la época de la antigua Roma, el nacer de nuevo o ser un nuevo hombre, fíjate qué concepto tenían ellos. En la antigua Roma habían clases sociales. Si, por ejemplo, un plebeyo, ¿verdad?, pasaba a un estatus superior llamado patricio, el hecho de pasar de aquí para acá o de aquí para acá, o sea, un estado o un estrato superior, a eso se le llamaba
un homus novus, o sea, un hombre nuevo, un nacido de nuevo. ¿Qué cosa, no? Nosotros pensamos a veces totalmente diferente y ese es el concepto que se tenía para la antigua Roma. Ahora, fíjense cuando nosotros leemos en Juan 3, del 4 al 5, cuando Yeshua le dijo a Nicodemo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no le entendió. Dijo, si yo soy un hombre viejo, ¿cómo es que acaso yo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y Yeshua le contestó, no. Estoy parafraseando, ¿verdad? No. De cierto te digo que el que no naciere y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que aquí vemos que de alguna manera el agua que está aquí representando, ¿verdad? Es importante porque el agua es otra vez utilizado para pasar de un nivel a otro nivel superior. Y del espíritu habla de su palabra en realidad. Y que si tú no pasas, no te transformas por medio de la palabra, tú no puedes entrar a pertenecer al reino de Dios. Acuérdense que el reino de Dios es su pueblo y el reino de Dios tiene sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos que hay que cumplir. Bueno, pero yo pensé que ese era el proceso de profesión de fe. Bueno, es que en el proceso de profesión de fe hay tres cosas. Está la profesión de fe, hay una adopción y hay la inmersión, que algunos lo conocen como bautismo. Pero la profesión de fe que uno conoce, lo voy vamos a decir, a resumir, porque muchos ya la conocen y la saben. Usted sabía que cuando una persona hace una profesión de fe, en el antiguo Medio Oriente, esa profesión de fe, es decir, ese juramento, esa confesión hablada, ¿ok? Esa confesión hablada, que esa es la primera parte, luego la adopción y el bautizo, esa confesión hablada era algo legal. Es como si una persona diera su palabra. En aquel entonces, dada la palabra, era algo legal y cuando uno daba la palabra valía, tenía un valor, ¿verdad? Se cumplía porque habías dado tu palabra. Bueno, en aquel entonces era legal. Es como decir que hoy en día usted firma un documento en base a lo que le salió de su boca. Legal, eso es lo importante. Pero fíjese en la profesión de fe que propone Pablo en Romanos 10, del 8 al 9. Usted la conoce, mucha gente lo sabe de memoria. Romanos 10, del 8 al 9. Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, que si usted tiene fe, ¿ok? ¿Qué debe de hacer? Bueno, eso, que si confesares con tu boca, ¿ve? Si tú haces esto, que es legal, y confiesas, dices que Yeshua es ahora el Señor, o sea, tu amo, ¿verdad? Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces aquí estamos viendo que la confesión también es algo muy legal porque tú estás creyendo ahora que el Señor, o sea, que Yeshua es tu Señor, es tu amo y no es César. Y no solamente eso, que eso lo tienes que creer en el corazón de que el Eterno lo levantó, ¿verdad? De los muertos. Entonces,
en el futuro serás salvo. Porque dice serás, no eres salvo. Entonces, bueno, decimos, no, ya hizo una profesión de fe, es salvo, salvo, será salvo. Eso significa en un futuro, ¿verdad? Bueno, pero ahora en Juan 1, otro ejemplo, ¿verdad? En Juan 1, del 12 al 13, miren que aquí habla de Yeshua también, más todos los que le recibieron, o sea, Yeshua, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, la autorización a una potestad del derecho, ¿verdad? De ser hechos hijos de Dios. Otra vez, esto, potestad o tener el derecho, es un vocabulario legal. Es decir, estás haciendo, eso es lo que a veces no entendemos, estamos haciendo cuando hacemos una profesión de fe. ¿Usted hizo profesión de fe? Bueno, sí, hizo una profesión de fe. Entonces, y lo dijo con sus labios. Y de paso lo cree en el corazón. Ahora usted tiene todo el derecho, como dice aquí en Juan, de ser hechos hijos de Dios. Es decir, hay una adopción. Fíjese, usted es hijo de Dios. Usted es hijo de su mamá y su papá. Pero ¿qué hace el Eterno? Cuando se hace esa profesión de fe, pues el Eterno ahora lo adopta. De tal manera que usted pasa a ser hijo de Dios. Miren lo que dice aquí. Por lo cual no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Esto es un título, pero bueno, eso es lo máximo, ser hijo de Dios. Entonces implicaría que nosotros, al ser hijos, vamos a tener todos los derechos de un hijo, ¿verdad? Y vamos a tener la herencia de nuestro padre, con todos los beneficios que generalmente los padres dan a sus hijos, ¿verdad? Ah, bueno, así que cuando tenemos ese título que el Eterno nos da, mire, debemos de regocijarnos en realidad. Y fíjate que el ser hechos hijos de Dios, ¿ok? Solamente es a través de quién? De Yeshua, nuestro Mesías. Así que esa juramentación de lealtad hacia el Eterno es un convenio que nosotros estamos haciendo porque es legal. ¿Qué significa eso? Que nosotros ahora estamos aceptando toda su ley, porque es un reino y el reino de Dios conlleva pues tiene leyes que tenemos que obedecer. Y nosotros vamos a tener el compromiso de no violar la ley. Lamentablemente a veces no se nos explica esto, ¿verdad? Pero además, como dijo Yeshua a Nicodemo, esto identifica, se relaciona con una sepultura, ¿verdad? Él es el nacer de nuevo, es ser una nueva creación, ser una persona totalmente nueva, una persona que ya no tiene esas, vamos a decir, impurezas, ¿verdad? Y que ahora tenemos una vida nueva. Por lo tanto, es la profesión de fe, ¿verdad? Implica dentro de ella un proceso de adopción. No vamos a hablar de la adopción, sería en otra clase. Entonces, aquí nos vamos a enfocar más lo que es la inmersión. Así que podemos decir que la fe, ¿verdad? Y este nuevo nacimiento nos convierte, ¿verdad?, en hijos de Dios. Eso es lo que promete el Señor.
El hacer la inmersión, pues son ese proceso que dijimos, ¿verdad? La confesión, la adopción y luego la inmersión o la tefilá. Luego uno hace tefilá, ¿sí? También algunas iglesias pues lo hacen así. Perfecto, eso está bien. Esa tefilá ahora es como una representación ante el pueblo de que tú estás aceptando esos términos, ese convenio del Eterno. Interesante, ¿verdad? Así que, otra vez, la fe y el nuevo nacimiento te convierten en hijo de Dios. Pero la tevilá, te convierte en el hijo de Dios ante los hombres. ¿Verdad? Es interesante. Fíjense que esta tefilá, los judíos la visualizan así, como cuando uno regresa dentro del útero de la madre e incluye la postura más o menos, ¿verdad?, de un feto dentro de la mamá. ¿Ven? Claro, de esta manera el feto no puede vivir si no estuviese pues conectado a este cordoncito. De la misma manera, la persona, ¿verdad? Estando sin ningún elemento para poder respirar, pues estaría pues en poco tiempo, pues estaría muerto también. Así que descender al agua, ¿ok? Simboliza de alguna manera, ¿verdad? Que estamos muertos. ¿A qué? Al pecado, y el salir del agua es el nacer, ¿verdad? De nuevo. Bueno, hay varios tipos de tevilá y algunos lo hacen con 2 personas, algunas otras iglesias lo hacen con uno, otros lo hacen pues de esta manera, ¿verdad? Y algunos yo creo que ni siquiera utilizan agua, le dan como que unos ramazos ahí, no sé, o le salpican agua. Bueno, pero la tevilá que nos manda el Señor es completa, tiene que estar completamente cubierto de agua, así como el bebé está cubierto completamente de ese líquido que se llama líquido amniótico. ¿Ok? Lamentablemente en algunas iglesias, especialmente de origen cristiano, utilizan, y otras iglesias también utilizan lo que es ese bautismo, ¿verdad? No como estar en convenio con el Eterno, sino simplemente para pertenecer a parte de esa denominación, o bien algunos simplemente pedir diezmo, pedir ofrenda y pedir pago pues por la membresía. Pero la tevilá realmente es un convenio, ¿verdad?, que usted realizó y que ahora delante de los hombres como testigos te está testificando que lo que está haciendo, ¿ok?, lo está aceptando. Esto es una tefilá de tipo conversión, cuando está pasando, ¿verdad?, a ser convertido. Pero fíjense que en el judaísmo, el proceso de conversión o esta tevilá de conversión o inmersión se realiza una sola vez. Es una sola vez. Ya. No, pero yo he escuchado que lo hacen varias veces. Sí, pero cuando lo hacen varias veces no es por conversión, sino que lo hacen por purificación, que es diferente. ¿Eh? A ellos declaran cuando es conversión, hacen después un shema, o sea, una declaración de que el Eterno es el amo y el único a quien ellos van a obedecer, ¿ok? Y así, cuando salen del agua, ¿verdad?, se convierten en homus novus. Homus novus, mira, aquí, como está escrito aquí. Es decir, en un hombre nuevo.
un nacido de nuevo. Qué cosa, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo muchas cosas. Y por eso es que de la conversión pasamos, pues, ellos pasan, por ejemplo, de gentil, la persona que lo hace en el judaísmo, de gentil, pasa a ser judío o israelí. Acuérdense que en este momento no es en Israel como nosotros lo hacemos, sino la parte religiosa tiene mucho que ver en, vamos a decir, en la ciudadanía israelita. Para nosotros, pues simplemente pasamos de ser el pueblo gentil al pueblo de Dios, ¿verdad? Al pueblo del Eterno. Amén. Ok. Otra de las cosas que dijimos, ¿verdad? De las tres, hacer este cambio de estatus. El otro que dijimos que era una nueva creación y una renovación. También vimos que era un elemento de juicio divino. De juicio divino. Vamos a ver. Quiero empezar dándoles algunas preguntas para que ustedes lo relacionen un poquito más. Bien. ¿Por qué la tierra tuvo que pasar por agua en ese juicio divino? Quiero decir, ¿por qué no pasó, por ejemplo, por fuego, por palo, qué sé yo, por hielo? ¿Por qué pasó por agua? ¿Por qué el Mesías caminó sobre las aguas? ¿Ven un patrón en eso? ¿Por qué Pedro se hundió y el Mesías lo sacó de las aguas? ¿Te acuerdas cuando caminó sobre las aguas? ¿Se hundió? ¿Por qué Moisés, cuando era bebé, no murió en el río? ¿Se acuerdan que Miriam, perdón, la mamá lo puso en una canasta en el río? ¿Por qué Israel tuvo que pasar por el Mar Rojo? ¿Por qué Satanás será echado en el lago de fuego? Estamos hablando de agua, agua, agua. Así que agua es importante en la palabra, ¿no? Bueno, tenemos que nosotros ir más atrás y buscar y ubicarnos en el antiguo Medio Oriente. Y allí nosotros vamos a ver que el pasar por las aguas era también un método legal. Escuche bien, anótelo, tómele foto. Es un método legal para juzgar o a un grupo de personas o a una sola persona ante una acusación. Importante tenerlo en cuenta. Como es importante también algunos significados que lo tomen en cuenta en este momento para poder entender todo esto. Fíjense, miren qué debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí, el mar o las aguas, por lo menos en la Biblia, representan a veces naciones, pueblos o personas. Y vamos a dar unos ejemplos de esto. Debe ustedes tomar en cuenta que en el antiguo Medio Oriente, cuando lea amo, no es que yo amo, aunque sí amo, pero aquí significa antiguo Medio Oriente. El colocar algo bajo los pies significa soberanía. Vaya anotando. Tercero, existían leyes internacionales en aquella época que abarcaba un conjunto de estados, de países que estaban bajo la misma ley. Cuarto, los elementos de agua se usaban para realizar juicio divino cuando no habían pruebas. Toma nota, esto es importante tenerlo aquí. Y ahora vamos a ver un poquito de cada una de ellas.
Ok, vamos con el primero. Mar y agua representan naciones, pueblo, personas. Sí, y en la palabra pues lo podemos ver fácilmente. Miren esto. Segunda de Samuel, son ejemplos nada más que les pongo, ¿ok? Para entender mejor todo esto. Segunda de Samuel 14:14. Fíjense lo que dice. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. O sea, la palabra misma nos relaciona, ¿verdad? La palabra agua como si fuera pueblo o nación o personas. Mira el Salmo 77:16. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. El agua no tiene ojo, pero nosotros sí. Entonces, ¿ven? Es una relación, es una manera de decir a las personas. Jeremías 51:3. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin a medida de tu codicia. ¿Ven? Ahora, vamos a unos ejemplos de soberanía. Les traje esta figura porque es muy, muy representativa. Este es un personaje del antiguo Egipto. ¿Sabe cómo lo llamaban? Portasandalia. ¿Por qué? Porque llevaba las sandalias. Mira, es más, mírala aquí. Estas son unas sandalias. Oye, pero este personaje era importante en Egipto, ¿ok? Este llevaba las sandalias justamente al soberano, ¿ok? Él no usaba sandalias, este seguramente era un esclavo, pero el que portaba sandalias y el que se las ponía sí representaba una soberanía, ¿ok? Así que fíjense, le tomé una foto que conseguí bien buena. Mire esto. ¿Usted ven estas sandalias? Bueno, estas son las sandalias de Tutankamón. De Tutankamón, de Egipto, correcto. Pero fíjense que aquí tiene una figura, ¿lo ven? Este es una blanco, este es una persona pues de color como mi apellido. Y este que está aquí, por ejemplo, es un asiático, ¿ven? Y fíjense que tenía ciertos arcos aquí. En realidad eran 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y uno adentro. 9. 9 arcos. ¿Y qué significaba esto? Bueno, las sandalias representaban autoridad. Ponga, escriba, las sandalias representaban autoridad. Dominio. Y como tenía todo esto, la sandalia, el poner los pies y el hecho de caminar y pisar, pues no sé, yo pensaba que mágicamente ese rey o ese faraón estaba aplastando, pisando y declarando autoridad sobre sus enemigos. De hecho, los arcos aquí es un término egipcio que se utilizó pues en aquel tiempo en el antiguo Medio Oriente para referirse a esos sus enemigos tradicionales que eran 9. Mira, Libia, Asiria, los persos, ¿verdad? Persia, Babilonia, los hicsos, los palestinos y los nubios y los libios y los hititas. Todos ellos eran los enemigos tradicionales de Egipto. Para que lo vean, yo soy muy visual, así que mira esto, mira los pies. Son los pies del rey Netherihet. Ok, pero quiero que se fijen, mira aquí están los arcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arcos. ¿Lo ven? Mire otro. Estos están en museos. Mira los pies de una reina y mira los arcos. Es más, si usted ve la esfinge, esta esfinge de Tutmosis III, que es bien famosa, pues mira, aquí tiene los arcos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arcos también.
Interesante, ¿verdad? Estamos aprendiendo mucho hoy. Bueno, entonces el hecho de bajo los pies, si vamos a Génesis, usted puede entender ahora mucho mejor. Dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no debajo, sobre la faz de las aguas. Es decir, entonces, que el Espíritu de Dios tiene soberanía sobre esa esfera de caos que había ahí en Génesis. Tiene soberanía sobre las aguas. Ahora se entiende mejor, ¿verdad? De Génesis. Mire esto, mira Malaquías. Dos más para tener 3 testigos. Malaquías 4, verso 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Ajá. En el día en que yo actúe, ha dicho Adonai de los ejércitos. Mateo 22, 4. Y dijo el Señor a mi Señor, o sea, el Eterno, ¿verdad? Yeshua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ah? Entonces, examen, pregunta de reflexión. ¿Qué significaba que Yeshua caminó entonces sobre las aguas? Ahí se lo dejo. Ya la contestaron. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué significaba que Pedro se estaba hundiendo y Yeshua lo sacó de las aguas? Él caminó sobre las aguas. ¿Qué significa? Él iba a tener, ¿verdad?, cierto poder que se le iba a dar a él. ¿Sí? Ajá. Pero dudó y cayó. Y el salir de las aguas que dijimos que era como un cambio de estatus, ¿verdad? Estaba como muerto, que ahora sale de las aguas, es decir, resucita, quiere decir, es una persona nueva, es un nuevo homus novus. ¿Ah? Interesante, ¿verdad? Ok, otra de las cosas que tenemos que aprender para entender esto mejor. Habían tratados internacionales en el antiguo Medio Oriente. Y esos tratados para todos los que estaban en la zona, se guiaban por nada más y nada menos para el código de Hammurabi. Hammurabi era el hijo de un rey, ¿ok? Y a pesar de que era hábil en la política y era militar, él trató y logró unificar todos los pueblos, todos los países de la zona. Hizo un código como un rollo de leyes y toda esa zona se guiaba justamente por el código de Hammurabi. O sea, esto era, como decir, la constitución internacional de toda esa zona. ¿Y cuál era la zona? Mesopotamia. O sea, todo lo que era Babilonia en el tiempo de Hammurabi, se la voy a enseñar aquí, toda esta zona, mira, donde pasaba, mira, el Tigris, donde pasaba el Éufrates, que hoy en día sería Turquía, Siria, Israel, Jordania, Arabia, Irak. O sea, toda esa zona, incluyendo parte de Egipto, se guiaba por el código de Hammurabi. Y entonces, bueno, fíjense qué interesante, porque en el código de Hammurabi, ¿ok? Cuando
una persona era acusada. Escuche bien esto. Cuando una persona era acusada, por lo que sea, hechicería, adulterio, robo, lo que sea, y no se tenían pruebas, no había prueba contra esa persona, ¿qué hacían? Bueno, según el código de Hammurabi, en el antiguo Medio Oriente estoy hablando, ¿ok? Agarraban a la persona y lo echaban arriba, al Tigre, al Éufrates, ahí al Nilo, al agua, cualquier agua, un río que agarrara y se llevara a la persona. Ah, y no solamente eso, la ataban de manos y pies. Mira tú, pero qué cosa, ¿vale? Pero qué cosa. Esas aguas para ellos representaban como el Seol, para nosotros, para algunos es el infierno. Ahora mira el pensamiento. Si esa persona sobrevivía, resulta que ellos interpretaban de que el Dios de ese río, de ese lago, de ese mar, ¿verdad? Lo había juzgado y lo había juzgado como inocente. ¿Habían dioses de esos? Sí, habían dioses del agua. Cada quien lo llamaba diferente, pero eran dioses del agua. ¿Ok? Por ejemplo, fíjate, Enki en Mesopotamia, donde estamos hablando, Poseidón, el mismo, pero lo representan así en Grecia, el mismo dios de agua, Osiris en Egipto, el mismo. Fíjate, lo utilizaban como método de juicio y la voluntad de ese Dios. Ahora, fíjense que para nosotros, en la palabra, el Eterno también utiliza el agua como método de juicio. ¿What? Sí, vamos a verlo. Mira qué interesante. Salmo 42, del 6 al 8. Un abismo llama al otro, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Qué significa? Que fue puesto a juicio esa persona. ¿Ven? Qué interesante. Mira Amós 5:24. Pero corra el juicio como las aguas. Perdón. Y la justicia como impetuoso arroyo. ¡Wow! Increíble cómo el Señor utiliza el mismo elemento, ¿verdad?, del antiguo Medio Oriente para hablarnos de juicio. Y fíjense que habla de aguas en movimiento, olas, ondas, rollo impetuoso, ¿verdad? Por eso es que cuando ellos hacían una tefilá, ¿verdad? Tenía que ser en aguas en movimiento, ¿ok? No una piscinita ahí, un estanque, una cosa, no. Es por eso. Fíjense que además tomaron nota, ¿verdad? Ok, sigo. Se presumía inocencia en base a eso. O sea, la presunción de inocencia. De acuerdo al código de Hammurabi, como dijimos, ¿verdad? Si la persona era lanzada al río o a ese lago, y de alguna manera sobrevivía, entonces significa que hubo juicio y el Dios de ese río o el Dios del agua, pues lo declaró inocente. Ok, ok. Pero como no se tenían pruebas, ¿qué pasaba si realmente era inocente? Porque si se murió, bueno, se murió, el acusador dijo se murió, viste, tenía razón. Pero si sobrevivió, bueno, si la persona acusada sobrevivía, ahora todas las pertenencias de la persona que lo acusó pasaban a él. ¿Se entendió eso? Vamos a suponer que yo acuso a alguien, ¿ok? Y lo echan al agua, lo mandan para arriba. Y resulta que esa persona se murió, yo tuve razón.
Pero si esa persona que echaron al río sobrevivió, todas mis pertenencias ahora pasaban a ese sobreviviente del agua. ¿Qué le parece eso? Cosa tan rara, cosa rara. ¿Por qué usted cree que la primera plaga, ¿qué fue la primera plaga? Agua. El agua se convirtió en sangre. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que el pueblo, de alguna manera, ¿verdad? Fue puesto a juicio. Y Dios demostró que ese Dios del Nilo no era el Dios verdadero y fue derrotado. ¿Qué pasó después? ¿Usted no recuerda la palabra lo que dice? Que el pueblo de israelí, el pueblo de Dios, salió de Egipto, no se llevaron las pertenencias, todo lo que era de valor, oro, etcétera. ¿Usted cree que ellos iban, ay, mira, dame el oro que tienes porque me voy de aquí? Y ellos se lo iban a dar. Es porque ellos entendían estos principios. Ellos vieron que el ganador fue el Dios de Israel, el único Dios. Le podían dar todas las pertenencias porque era legal. ¡Wow! ¿Anotaron eso? ¡Wow! Le voy a poner otro ejemplo bien interesante. Mira, aquí está. Tierra juzgada por agua. ¿Fue juzgada por agua? Sí, por eso es que el diluvio. Estuvieron 40 días, ¿verdad, Noé? Y 40 noches. Solamente sobrevivió su familia. 8 personas nada más. Eso fue juicio divino. ¿Por qué? Porque allí se demostró que todos esos habitantes de la tierra, ¿verdad? ¿Eran qué? Culpables. Dañaron la tierra. La dañaron en sobremanera. ¿Y quién es el dueño de la tierra? El Eterno. Así es. Mira tú otra cosa. El faraón. El faraón mató a los niños hebreos. ¿Qué fue lo que hizo? Hubo una acusación contra Israel. Una acusación, sí, el faraón agarró y dijo, ¿sabe qué? Este pueblo hebreo es más fuerte que nosotros. Se está multiplicando más que nosotros. Acuérdense que lo estoy parafraseando. Aquí está, lo puede buscar, Éxodo 1, del 9 al 10. Bueno, no vaya a ser que este pueblo, que está más fuerte, se multiplica y quiera hacer ahora guerra contra nosotros. Y de paso se vaya a unir a todos nuestros enemigos y nos venza. De paso, se van. ¿Y qué va a pasar? Nos quedamos sin los esclavos que son los que hacen todo. Mira tú lo del pensamiento del faraón. ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que ellos le pusieron más obligaciones, inclusive eso no funcionó y agarró y le dijo a las parteras que agarraran todo varón nacido de madre hebrea, que los mataran. Ellas no cumplieron eso. ¿Y qué pasó? Como no resultó, ordenó echar a todos ellos al río. O sea, todo varón para el río. ¿Y por qué para el río? Otra vez, juicio. ¿Y qué pasó con esos niños? Se murieron, ¿verdad? Se murieron. Entonces ellos pensaron, bueno, ahí está. El dios Nilo lo encontró a los hebreos legalmente, ¿qué? Culpables, exactamente. Entonces tenían como que legalmente para ellos podían estarlos oprimiendo. Por eso que la primera plaga, otra vez, ¿cuál fue la primera plaga? ¿Contra qué? Agua. Perfecto. ¿Qué cosas, digo yo? ¿No se les ocurrió a esa gente y al faraón que los niños se morían porque no sabían nadar? ¿Y por qué entonces
No pasó así con Moisés. No pasó así. La mamá de Moisés Jocabel la puso pues en la cesta, la olfateó bien y lo tiró al río como todo. Ay, pero se salvó porque estaba bien calafeteada y estaba bien cubierta. Y entonces Moisés en el agua tempestuosa, pues no le pasó nada y se salvó. Ah, sí, ok. Si eso era así, ¿por qué entonces cuando salió del agua fue adoptado legalmente por la hija del faraón? ¿Por qué cuando no salió del agua? Porque ella reconoció que este era un bebé hebreo. ¿Por qué cuando salió del agua no agarraron al bebé? Ay, mira, un bebé hebreo. Bueno, vamos a matarlo porque total, era hebreo y tenía que morir. Era un decreto del faraón. ¿Por qué no lo mató? Exacto, porque no se ahogó. Entonces, para ellos, Moisés fue declarado por el Dios de río inocente. Entonces ella sí lo podía adoptar. Fíjate, otra vez la relación sale del agua y hay una adopción. Qué interesante. Otra. Espero que se esté entendiendo. Estoy poniendo muchos ejemplos. ¿Por qué Israel tuvo que pasar por el Mar Rojo? Mira, estaban en Egipto y mira dónde está Israel. Mira la flecha roja que puse yo ahí. Mira, de ahí iban derechito y ¡pa! Hubieran caído en Israel. Ah, no. Resulta que el Señor le dijo, no vayan por allá. Tienen que bajar por aquí, por la península de Sinaí, por aquí, miran la otra foto, la península de Sinaí. Bajan por acá, ¿ok? Y aquí van a cruzar, ¿ok? Van a cruzar, aquí, el mar de Juncos. Cruzan y mira, tuvieron que ir para acá. Aquí es donde queda realmente el monte Sinaí. No aquí en la península del Sinaí, no, es en Arabia, ¿ok? De ahí subieron y entonces ya con Josué cruzan el Jordán y entran en Israel. Pero ¿por qué pudieron cruzar el río? No, es que el faraón y todo el ejército los siguió y entonces se encontraron aquí y no podían seguir y eso es un milagro que sucedió. Ok, está bien. Ahora imagínese usted frente al mar, y se levanta el mar no sé cuánto para arriba, una pared enorme de agua, enorme, enorme, y de kilómetros levantada. No sé si eran una o dos paredes, yo creo que es una, pero bueno. Usted pasaría por ahí. Usted pasaría por ahí. Usted pasaría por el medio. Mira, yo no sé, yo busqué esta foto que para mí es increíble. Mira, esto es un caballo que está aquí levantado en dos patas. Míralo, y el caballo es alto. Vaya levantado en dos patas lo alto que es. Y miren una pared de agua. No sé cuántos pies puede tener, 80, 100 pies, no sé. Y usted pasaría por ahí. Yo no. La verdad, yo no. Pero ¿por qué entonces? Los hebreos sí pasaron el Mar Rojo. ¿Será que bueno, yo no tenía miedo? Ajá, algunos temblarían. Sí, bueno, yo ni pasaría. Tiemblo nada más de verlo. Pero, ¿será que ellos eran más valientes? No tuvieron miedo. No es eso, es que ellos vieron la mano del Señor, pues, poderosa, los guió. Perfecto, sí, puede ser eso, le compro esa idea. Ok, pero si los israelitas pasaron por allí, ¿por qué los egipcios se atravesaron a pasar también? Porque ese no era el Dios de ellos. El Dios de Israel no era el Dios de ellos.
Entonces, ¿por qué ellos sí se atrevieron a pasarlo también? Buena pregunta, dicen en mi pueblo. Bueno, la mentalidad egipcia es que para ellos tenían razón. Los hebreos eran culpables porque los niños se murieron en el río Nilo. Entonces, el Dios del agua, Dios de ellos, estaba a favor de ellos y para ellos estaban completamente, legalmente justificados ir y agarrar a todos estos hebreos. Estaban seguros que podían pasar, no se iban a ahogar. ¿Por qué? Precisamente por eso. Pero Israel pasó ese mar rojo. Oh, sí. ¿Y qué pasó después? Ellos pasaron, pero ¿qué pasó con el faraón y su ejército? Ahogados. Ahogados. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué significa? Que fueron hallados ¿qué? Culpables. De paso tenían testigos. El agua le cayó encima. Tenían testigos. ¿Cuáles eran los testigos? Todos los demás reinos que estaban alrededor sabían y habían visto lo que había pasado con el faraón y con los hebreos. ¿Qué se demostró? Que el Dios de Israel tiene ese poder sobre la vida y la muerte. Israel fue vindicado, ¿qué significa? Fue declarado inocente ante la acusación del faraón. Y ellos, pues, como pasaron de agua, pasaron de un estatus a otro, pasaron de ser esclavos a ser un pueblo, y después de pueblo pasaron a ser una nación. ¡Wow! El estatus subió, ¿verdad? Ajá. Y aparte de eso, tuvieron un nuevo nacimiento, ¿verdad? Increíble todo esto. Hay más, hay más. Aguas amargas como método de juicio. ¡Wow! Vamos a ver. Mira, ajenjo. Todo el mundo sabe de los versos que hablan del ajenjo. Les traje aquí la foto. Este es el ajenjo. Ajenjo es un arbusto. Un arbusto. Ok, ahí dice el nombre, cómo se llama. Jeremías 9:15 dice: por tanto, así dicho Adonai de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. ¿Qué significa entonces ajenjo? Amargo. Ok. ¿Qué pasó con el becerro de oro? Vamos a ver. Éxodo 32:20. Ahí está. Lo voy a parafrasear. Cuando ellos adoraron al becerro de oro, ¿verdad? ¿Qué hizo Moisés? Lo hizo polvo. A esas 3,000 personas que adoraron ese becerro, ¿verdad? Estaban allí y los demás no hicieron nada, pero eso fue como un pecado de todo el pueblo. ¿Qué hizo entonces Moisés? Lo volvió polvo, así será como lo destruyó. Y lo puso en agua arriba lo echó arriba de la montaña y todos, o sea, todo el pueblo tenía que tomar de esa agua. Después le dijo, ¿sabe qué? A todos los que estuvieron allí adorando al becerro, mira, agarra la espada y mátalo. ¿Cómo sabía él quiénes realmente estaban allí? Eran 3,000 personas, o sea, del pueblo. Bueno, usted sabe que el oro produce ciertas alteraciones gastrointestinales. Se llama enterocolitis. Es una inflamación del colon, duele horrible y se le pone la barriga así hinchada. O sea que ellos no tenían mucho que hacer. Simplemente veían si tenía la barriga hinchada, lo mataban y ya. 3,000 personas murieron ese día. Aguas amargas. Pero aguas amargas también se utiliza para casos de adulterio. Ahí está la cita número 5 del 19 y 24. Ahí está. Aguas amargas. O sea, si a una mujer se le
culpaba, ¿verdad? Que había cometido adulterio, no había, por decir, prueba suficiente, pues el marido la llevaba y ahí en el templo le daban a tomar aguas amargas y le decían, bueno, que estas aguas amargas te traigan maldición, ¿ok? Y que entrarían en ella y la amargaran. Esa era una prueba que se hacía. Imagínate también. Y no podemos dejar por fuera Apocalipsis, ¿verdad? Dice también que del cielo una estrella baja con el nombre de Ajenjo. ¿Eso está qué? En Apocalipsis 8:11. Dice que el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o sea, en amarga. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron ¿qué? Amargas. ¿Y por qué el Mesías cuando tuvo sed que le dieron? Vinagre. Aguas amargas. Wow. O sea que él también fue juzgado, sí, pasó por juicio. Pero recuerden que se fue vindicado. ¿Por qué? Porque resucitó. Dios lo levantó, ¿verdad? De esa acusación que él tenía. Otra cosa relacionada con agua, lago de fuego. Eso a todo el mundo le gusta. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis dice, Apocalipsis 20:15, dice que el que no se halló inscrito, esto está fuerte, está un huesito, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué es un lago de fuego? ¿Qué interpreta? Bueno, lagos de fuego en realidad eran como aguas muy calientes. Por cierto, cerca del Mar Muerto también hay ciertos sitios donde hay, ¿cómo se llama? Los hot springs, aguas calientes, aguas termales, exactamente, aguas termales. Ahora, ¿sabía que cierta zona especial de la ribera del Éufrates se hacía justamente juicio o lo que llaman la presunción de inocencia? Allí hay aguas termales, hay una que llega desde 88 a 98 grados centígrados, no Fahrenheit, estoy hablando de centígrados. Y esas aguas corren hasta por 20 millas y caen en un lago. Allí es donde ellos tiraban a la persona, ¿ok? Si la persona no se moría en el recorrido, llegaba al lago de fuego, yo creo que igualito se iba a morir quemado. Bueno, pero me llamó mucho la atención, porque eso queda en el Éufrates, queda cerca de Irak. Es más, mira, aquí están una foto de aguas termales en Irak, y aquí puse en un redondel rojo, ¿ok? El sitio donde hacían esto ellos, ¿ok? Mira, aquí está el Éufrates, ¿sí? Y aquí hay varios laguitos. Por cierto, también hablan de tártaros, ¿ok? La palabra tártaro es griega, pero era añadida a un dios y aparte de eso era como un abismo profundo para ellos, ¿ok? En el inframundo. Es como entendimos nosotros en el cristianismo el infierno. Bueno, así. Tártarus o tártaro. ¿Ok? Allí es donde iban, ¿verdad? Las almas supuestamente cuando han sido juzgadas y castigadas. Bueno, ¿saben qué? Conseguí el Tártarus. ¿Lo quieren ver? Bueno, mira, este lago ahí en Irak, mira cómo lo llaman. Lake Tartar, Tártarus. O sea que esas aguas allí, aquí, mira, el punto rojito, bueno, también ese punto rojo, allí hacían justamente esta presunción de inocencia, lanzaban a la gente y
Bueno, en la travesía podía llegar, aparte de este lago, que las temperaturas eran terribles. ¿Mm? ¿Y qué pasó con Satanás? ¿Qué sabemos de Satán? Y el lago de fuego, Apocalipsis 20, 10 y 14. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Wow. O sea que en el antiguo Medio Oriente y también pues en la Biblia vemos esa relación con el agua. Dioses del agua y ejemplos relacionados con agua, ¿verdad? Por cierto, yo puse aquí 40 porque también el 40 está relacionando mucho a esos dioses paganos. Pero también el Eterno utiliza el 40 justamente para hacer, ¿verdad? Una contraposición o una comparación con estos dioses paganos. Así que el 40 para el judío era señalar una prueba, ¿verdad? Era poner en evidencia algo, no importa que sea bueno o malo, pero se evidenciaba. Representa un cambio, representa una renovación, una transición o un nuevo comienzo, si usted lo quiere ver así. Fíjense qué interesante es que en el templo donde estaba donde hacía el lavado de manos y de pies, había adentro agua. ¿Y sabe qué cantidad había allí? Bueno, si es aquí eran 40 seas, dice. Y de hecho, hoy en día, en los mikvé tiene 40 seas, que son 331 litros, para que podamos entenderlo mejor. Qué increíble, ¿usted sabía que antes de nacer nosotros estamos sumergidos, estamos bajo agua? Sí, señor. ¿Y cuánto estamos ahí? 40 también, 40 semanas bajo agua. Ah, que eso es líquido amniótico, sí. ¿Y sabe qué? Tiene, según los científicos, tienen cierta parecido químico al mar. ¡Upa! ¿Y saben qué? Bueno, el acusador, ¿verdad? El acusador, dice Apocalipsis, que nos acusa a nosotros. Acusa, desde que nacemos está acusándonos. Entonces dice Apocalipsis 2 y 10, fíjate. Entonces hay una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que tenemos un acusador que lo hace de día y de noche. ¿Y de qué nos acusa Satanás? Nosotros nacemos, ¿y de qué nos acusa? Bueno, cuando nosotros nacemos bajo la jurisdicción de Satán. ¿Por qué? Porque nacemos en este mundo y este mundo está en este momento bajo esa jurisdicción de Satán. Así que él tiene un derecho legal porque Adán y Eva pecó y entró la muerte en nosotros. Así que él, al acusarnos, crea un caso en contra de nosotros. Por eso es que nosotros, cuando hacemos una profesión de fe, ¿verdad? Estamos de alguna manera traicionando a Satán. Y es por eso que como nacemos en esta tierra, de alguna manera tenemos que hacer un nuevo nacimiento, ¿eh? Del agua y del espíritu.
¿Ahora se entiende mejor? Wow. ¿Está notando todo esto? A mí me parece genial. Bueno, y la última y la cuarta que tenemos que ver es justamente que esta tefilá es pasar, como dijimos, de un estado de impureza a pureza, ¿verdad? Ok. Bueno, pero esos son ritos que se llevan. Sí, son ritos, sí. En Éxodo, tanto 12 como 13, dice, cuando os dijere a vuestros hijos, ¿qué rito es ese? ¿Qué es este rito vuestro? ¿Mm? Éxodo 13:10 dice, por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Usted sabía que cuando una persona, o sea, un pecador, cuando una persona pecaba, ese pecador lo sacaban del campamento. Tenía que estar por lo menos 7 días fuera del campamento. Tenía que hacer arrepentimiento. Tenía que hacer una inmersión. Entonces entraba en el campamento y ofrecía ese sacrificio. Bueno, a la hermana de Moisés, ¿se acuerdan? Por hablar mal, ¿verdad? De sus hermanos, ¿qué pasó? Le dio lepra. La sacaron fuera del campamento. Estuvo igualito. ¿Es un ritual? Sí, es un ritual. 7 días. Y el pueblo no marchó, la esperó. Así que los rituales sirven, no son malos, son buenos. Traen un significado. De paso son visuales, usted lo puede ver y te ayuda a memorizar tanto la historia, la cultura de su país y de otros países. Nosotros tenemos rituales, por lo menos nosotros tenemos el ritual del Shabbat, ¿verdad? Prendemos las velas, el pan, las bendiciones, es un ritual de ese espacio sagrado. Ah, pero somos nosotros. No, el pueblo común y corriente también lo tiene. Mire, cuando alguien se gradúa, hay un ritual. Hay que si la bendición del anillo, la presentación, le dan el diploma, se pone un traje especial, lanzan las gorras. ¿Ah? Cuando uno es esposa y se embaraza, ajá, pasa a otro estatus, ¿verdad? Ah, tiene bebé, sí, y no pasa por un ritual. Por lo menos en la boda pasa por un ritual. Te echas un buen baño, te viste, te peina, tiene una vestimenta especial, hay testigos. Hay un ritual. Tiene una vestimenta tanto el esposo como la esposa. Y cuando va a dar la luz no hacen un ritual, hacen un baby shower, preparan todo. Sí tenemos rituales. Lo que pasa es que basta que hablemos de la palabra, nos asustamos. Pero los rituales de nosotros comunes y corrientes, los vemos normales, pues no lo asociamos. Bueno, hablando del agua. El agua sí está asociada a la Torá. Y esto es importante. Efesios 5, 25, 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia, o sea, a su novia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Wow, a mí me gusta mucho este verso porque vemos cómo la palabra, ¿ok? La palabra nos puede santificar, la palabra nos purifica, la palabra nos limpia, la palabra nos lava, ¿verdad? Y eso es hermoso, hermoso. Entonces está asociando la palabra con el agua, ¿verdad? Bueno, usted sabe que también en el templo, la primera vez, pues Moisés a su hermano Aarón, mandado por el Eterno, ahí en Éxodo 40:12 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Entonces,
había un ritual también, pero de pureza. ¿Qué es ser puro? Eso lo vimos en la clase pasada. Quiero simplemente tenerlo presente. Puro, generalmente, cuando decimos que es puro, es que lo que queremos decir es que no tiene nada extraño, nada ajeno, nada que tenga de más, nada inapropiado. ¿Eh? Y nosotros sabemos que hay un vínculo entre la vida y la pureza. Pero también hay un vínculo entre la muerte y la impureza. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es la fuente de generar vida. Él creó en el segundo día de la creación, ¿verdad? Ahí dedicó y separó justamente las aguas. Por eso es que el agua es un símbolo de vida, de vida. ¿Mm? Entonces, cuando una persona, ¿verdad? Dice que tiene un nivel de pureza o un nivel de impureza, a veces una situación que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, en el judaísmo, el nivel máximo de impureza es un cadáver. ¿Por qué le decimos impureza a eso? Porque no tiene más ese potencial de crear vida. Y el menor grado de impureza, por lo menos en una mujer menstruante, ¿por qué le decimos que está impura? Porque pierde transitoriamente ese potencial de dar vida, así como el hombre cuando experimenta pues un flujo de semen. Es por eso que en Yom Kippur el sacerdote, antes de pasar a un lugar de menor pureza, de menor santidad, a uno de mayor pureza, de mayor santidad, hacía tefila, o sea, hacía inmersión. Si iba al templo, si usted iba al templo o una persona iba al templo, iba y buscaba un estanque, un mikvé se llama. Déjame ver si tengo la foto. ¿Ven? Aquí está, este es un mikvé, ¿ok? Muy cerca del templo, hallado pues ahí en Jerusalén, ¿ok? Hacía una tefilá, es decir, se sumergía, ¿ok? Salía y es ese ritual de cómo pasar de un nivel de baja espiritualidad a un nivel más alto de espiritualidad. Es como conectarse nuevamente a la vida, ¿verdad? Cuando somos bebé, ¿verdad? Y salimos del agua es como que nacimos de nuevo, ¿verdad? Somos nuevamente vida. ¿Y por qué eso sucede al templo? Porque todo el templo es acerca de la vida y no de la muerte. Estos eran los mikvé de aquella época. Bueno, hay mikvé modernos hoy en día en varias sinagogas. Miren esto, espectacular, así como hay otros que parecen unos spa. Así que hemos visto de que el ritual de pasar por agua puede ser o bien por identificación, cuando una persona pasa, por ejemplo, de gentil a judío, o cuando pasa pues a pertenecer a una iglesia, cuando pasa de nosotros de gentil al pueblo de Dios, o también el hacer la tevilá es para purificación. O bien cuando uno llevaba ofrenda al templo, tenía que ir al templo. Había tocado cadáver, que es la máxima, vamos a decir, impureza que uno podía tener. Pero también lo hacía para matrimonio,
¿verdad? Porque es un convenio que se hace, ¿verdad? Y para inclusive después del parto. Así que esa tefilá de purificación de la cual estamos hablando es un ceremonial que a veces se puede realizar, inclusive antes de las fiestas o después del parto, como hemos dicho. Hoy en día no es obligatorio, repito, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque no tenemos templo. Pero esa tefilá es sumergirnos completamente en esa fuerza de vida, ¿verdad? Que Dios, el que nos rodea, que nos llene de esa vida. Cuando uno hace una tefilá, se crean condiciones que facilitan a esa transformación interna que tenemos que tener. Simboliza pues que estamos dejando la esfera de la muerte y que lo que queremos es la parte de la vida, ¿no? Ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Así que yo diría que nosotros, al hacer una tefilá en un mikvé, antes de Yom Kippur, no solo nos recuerda que pasamos de un día de baja santidad a la de máxima santidad, como es Yom Kippur, ¿verdad? Porque es el día más santo. Entonces estamos como que, ok, vamos a pasar de un nivel, de un estatus de baja santidad, ¿verdad? Y de pureza a un nivel, a un estatus de mayor santidad, de mayor pureza, como es el día de Yom Kippur. Pero aparte de eso, también es realzar esa purificación interna que tenemos que tener, esa purificación personal, en donde empezamos un nuevo ciclo, ¿verdad? Por eso tuvimos Rosh Hashanah, por eso tuvimos Yom Teruah, y ahora llegando a Yom Kippur, ¿verdad? Tenemos ese ciclo otra vez de purificación y podemos entrar en ese año nuevo, ¿verdad? Quitando los errores, los pecados, ¿verdad? Que teníamos. Amén, aleluya. Bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. De verdad, verdad, es, creo que es bueno que se entiendan todas estas cosas y hacerlo antes de esta fiesta en particular, en donde el mismo sacerdote lo hacía, y varias veces, como lo hemos estudiado, hasta 5 veces antes de entrar a ese lugar y tener esa relación cara a cara con el Eterno. Eso creo que nos ayuda a entender mejor la tefilá, esta tefilá de purificación. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Shalom, shalom. Vamos a hacer una oración antes de terminar. Ay, bendito eres tú, eterno Dios. Bendito tú que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te exaltamos y te agradecemos de verdad, Padre, porque tú nos has dado este momento, esta enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias por iluminarnos. Gracias, Señor, porque tú nos das luz a nuestros pies. Fortalece en este momento, Señor, nuestra fe. Gracias, Señor, por tu palabra, porque como vimos, ella nos santifica, como dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en estos días de fiesta. Ayúdanos, Señor, a que podamos recordar todas estas cosas, que podamos venir delante de ti, tú que eres nuestro amo, a reconocerte, Señor, que tú eres el soberano. Ayúdanos, Señor, a presentarnos limpios y puros, rectificando, Señor, nuestro caminar delante de ti. Te lo pedimos no porque nosotros tenemos un mérito, pero como hemos visto, Señor,
hay alguien que tú mandaste, ese maestro, nuestro santo maestro Yeshua, nuestro Mesías, que él sí está delante de ti, delante del trono celestial, representándonos a todos nosotros. Por esos méritos de él te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Shalom, shalom, que Dios le bendiga y que Dios los guarde y que Dios les mantenga a salvo y sanos. Bye, bye.